Iñaki Muñoz es un experto en dislexia de España. Con él dialogamos y lo que le pregunté yo, ¿qué es la dislexia? Y lo desarrolló al tema, cuáles son los síntomas, cuáles son los tratamientos. La dislexia es un trastorno de origen neurobiológico y por tanto por eso no se ve. Quiero decirte, es mucho más fácil de diagnosticar a un ciego de ceguera y a un sordo de sordeza y también a un minusválido. Pero en el caso del disléxico lo que tiene es una dificultad en la vía lectoescritora, por tanto esa dificultad para leer y escribir. Pero si bien el ciego tiene el tacto más desarrollado para hacer el braille, el disléxico las vías audiovisuales las tiene más desarrolladas. Por tanto, no es que no pueda tener una educación en igualdad de condiciones que el resto, sino que el sistema yo creo que es bastante arcaico en España y aquí y en cualquier otro lado, ya que no existe ese método audiovisual, esos libros en formato digital, etcétera, etcétera, para que un niño con dislexia, ¿no?, pueda estar en igualdad de condiciones que el resto de alumnos. ¿Cuál es la deficiencia esta que tiene el niño con dislexia frente a los demás? ¿Qué es lo que no puede hacer? ¿Qué problemas? Yo creo que hacer puede hacer todo trabajándolo, ¿no? Lo que pasa es que le puede costar más, sobre todo leer y escribir. Pero bueno, también suelen ser bastante despistados, tienen problemas con la psicomotricidad motriz, el tema de la derecha y la izquierda, ¿no?, lateralidad cruzada, el tema de las horas del reloj, de los días de la semana, son muy confusos. Tienen una cosa que me llama mucho la atención, siempre digo, es que tienen una memoria a corto plazo muy mala, pero a largo plazo increíble. A mí me preguntas cosas de cuando hacía yo de niño, y me acuerdo, pero me preguntas qué comí ayer y no lo sé. Y eso también, fíjate, claro, es un hándicap para el tema de los estudios, porque a veces tienes que estudiar temarios de un día para otro y no te retienen. Bien. Ese es uno de los problemas que puede tener. Uno siente que puede percibir una persona con dislexia cuando dice una cosa y escribe otra. Bueno, esa es la forma más vana de... No hay dos disléxicos iguales. Ajá. Podría tener un disléxico, podría hacer eso que usted comenta y ser disléxico, pero otro a lo mejor hacerlo y no serlo porque tiene otra sintomatología, ¿no? O sea, tantos grados hay que a veces me lo piden, que es tanto grado hay como persona con una dificultad o otra. Hay que pensar que la dislexia luego puede venir acompañada de una dislalia, dispraxia, disortografía, discalculia, ADD, como le llamáis aquí, ¿no?, TDA. Entonces no hay dos disléxicos iguales. Bien. Por tanto, si usted me dice esta persona puede ser disléxica, sí, a lo mejor la otra, porque tenga lo mismo, no tiene por qué, ¿no? Claro. Habría que ver caso por caso y analizarlo. Bien. ¿Cuándo uno sabe cuando una persona padece este trastorno? ¿Cuándo se ven los primeros síntomas? Bueno, los primeros síntomas se ven lógicamente cuando el niño empieza a leer y a escribir. Yo me acuerdo del ejemplo de mi hermano, que lo es, que siempre decíamos ya madurará, como claro, que parecía que ya tardaría más en leer, tardaría más en escribir y nunca acababa de leer y escribir bien. Por tanto, en esa edad, en cuanto hay un mínimo de duda, porque claro, mucha gente a veces dice, bueno, ya madurará, pero nunca madura, ¿no? Entonces yo creo que en cuanto hay un mínimo de duda, de desnivel con el resto y convivencia de compañeros, por lo menos hay que ponernos en manos de especialistas para ver si esa persona puede tener dislexia, porque cuanto antes se realiza una detección temprana, mucho mejor, porque antes podemos trabajar y el niño puede salir adelante sin ningún tipo de problema. Te hacía esta pregunta porque muchos padres dejan pasar el tiempo y creen que en realidad lo que les pasa a su hijo es que no está prestando atención, que está distraído o está padeciendo alguna crisis que hay intrafamiliar. Yo digo una cosa, los niños por lo menos de primaria y jardín de infancia que yo conozco no son ni tontos ni vagos. Podrías decirme un adolescente, seguramente a lo mejor se puede hacer más el tonto o el vago, ¿no? Pero los niños de primaria no son vagos, por lo general, ni tontos. Entonces yo entiendo que un niño de primaria que tiene ganas de aprender, ganas de tener contento al profesor, a su propia familia, estar bien con sus compañeros, si fallan en eso es porque realmente fallan, no porque realmente haya una persona detrás vaga, ¿no? Por eso yo creo que es importante el hecho de la detección precoz, como comentabas, y no pensar que ese niño puede salir a base de dejar pasar el tiempo, porque entonces cuanto más años perdamos, más difícil luego será recuperar a una persona con dislexia. Bien, nuestros sistemas educativos están más bien programados para público homogéneo. Sí, bueno, el vuestro, los nuestros y los de casi todos los países iberoamericanos, las nuevas tecnologías aparecieron hace poco, que son aquellas que funcionan para los disléxicos. Yo le voy a poner un ejemplo. Bill Gates es disléxico, Steve Jobs también lo fue, porque en paz descanse, y son gente que destacaron justo por el mundo de la computadora, por el mundo audiovisual, y siempre los dos contaban que en el colegio fueron terribles.
Sí. pero que alguien descubrió ese potencial que tenían y entonces desarrollándolo bien, mira usted hasta dónde han llegado, ¿no? Por tanto, yo creo que cada disléxico siempre tiene algún área potencial que hay que saber cuál es y a por todas, como digo yo. Ese área hay que desarrollarlo al máximo. Es un mensaje positivo el tuyo. Muy Nosotros positivo. Cuando hablamos con alguien que tiene algún problema de capacidad, decimos que tienes capacidades diferentes. No es es un Exacto. discapacitado, porque en Ahí realidad está. discapacitados somos todos en algo. En algo. Y nos podemos destacar en otras habilidades, ¿no? Totalmente de acuerdo, o sea, cada niño, ya no disléxico, cada niño tiene sus dificultades y sus pros, como decimos allí, ¿no? Sus pros y sus contras. En el caso del disléxico, bueno, sí, tendrá la vía de lectoescritura alterada, pero si encontramos esa vía por la que ellos se desarrollan, el tema de la pintura, la imaginación, el tema audiovisual, como comentaba, el cine, hay muchos artistas que son disléxicos por eso. Yo pongo siempre el caso de un actor muy famoso en España, ¿no?, que grabó una de las películas de Torrente, que es bastante conocida, siempre decía que él necesitaba el guión 9 meses antes para podérselo aprender, porque le costaba muchísimo. Pero al mismo tiempo decía que si, digamos, Santiago Segura o Fernando Trueba o Fernando Fernán Gómez, que son actores bastante conocidos allí en España o directores de cine, no le hubiesen descubierto ese potencial, él siempre decía que estaría con su primo, que es un gran narco de la droga en Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Porque son más inteligentes normalmente, tienen una inteligencia, un coeficiente intelectual por encima de la media. Por lo tanto, a veces pasan pasando el tiempo y no se les descubre porque como lo han ido salteando así como han podido, pues eso es lo que suele pasar. Esa es la pregunta, Iñaki. ¿Puede pasar a uno todo el sistema educativo, por lo menos primaria y secundaria, sin que lo detecten que tiene dislexia? Secundaria ya es más difícil. Ya es más difícil. Secundaria es más difícil porque exige un rendimiento que es muy duro, ¿no? Pero sí que ha podido pasar la primaria y a veces dicen los profesores, hoy lo comentábamos en algún colegio, ¿no?, ay, pues, oye, ¿cómo puede ser que no nos hayamos dado cuenta antes? Bueno, a lo mejor es que creó algunas estrategias para seguir adelante, pero no hay que mirar atrás, o sea, no hay que buscar ni culpables, sino las soluciones, y en ese momento mirar para adelante y ver qué podemos hacer por ese chico, porque cuanto más tiempo dejemos perder, el chico, lógicamente, va a acarrear, como digo yo, más problemas secundarios. Temas de autoestima, ¿no? Claro. Son las víctimas fáciles de bullying, si les hacemos leer en voz alta, pues si eso es lo que falla, pues le estamos dejando en evidencia delante de todo el mundo. El tema de la ortografía, ¿no?, pues, o comentarios como hazlo mejor, esfuérzate más. Los niños disléxicos se esfuerzan muchísimo, un sobreesfuerzo increíble. Por eso luego somatizan problemas de barriga, dolores para ir a la escuela, porque le tienen fobia, Claro. porque han cogido manía a ese aspecto. Pero yo creo que si ellos se sienten confiados, ven que en la clase se ha trabajado la normalización de la dislexia, o sea, se ha hablado del tema para que los niños hagan cohesión con él, y todo eso de los protocolos de detección y, como digo yo, de actuación, o sea, adecuarles, tonterías, como digo yo, dejarles más tiempo. Claro. Eso no vale dinero, es dejarles más tiempo y ellos se relajan y no se les acentúa el grado de dislexia por culpa del tiempo, o no corregirle las faltas. A ver, a un ciego nadie le va a quitar el braille, ¿no? Porque es ciego, no se puede discutir. Yo soy miope y llevo gafas. Si yo no las llevara, a usted no le vería bien o no le vería bien las tareas. Claro. Entonces, esas tonterías que para nosotros no es nada, lo del tiempo, la calculadora, las tablas de multiplicar, el que no repitan de curso, porque si no se ha hecho una adaptación, no sé por qué se pide repetir de curso si no se ha probado primero el sistema que le funciona, si no repite y sigue igual. Todas esas cosas son importantes para que un disléxico realmente esté en igualdad de oportunidades que el resto. Ahora, me interesa resaltar esto de tu mensaje, que tiene varios rasgos positivos, pero quisiera resaltar autoritariamente dos. Gustaría más. El primero, que vos decís que un disléxico puede ser exitoso en la vida, esto es un mensaje positivo. Seguro, porque uno en algo siempre. carga la autoestima. Y el segundo, esto que vos decís, detectarlo, que los compañeros sepan, porque en el proceso de socialización uno aprende que debe aceptar el otro con sus diferencias y ayudarlo, porque es la conciencia de que todos tenemos un mismo destino. Como decía antes usted, cada uno tiene algún fallo en algo o tiene o es especial en algo. Claro. En este caso, el niño disléxico tiene un problema, pues, de lectura y escritura. Igual yo siempre digo que en los colegios se hablan de muchos temas, ¿no? Ya sean sexuales, de drogas, etcétera. ¿Por qué no hablar de dislexia? Claro. Son un 15% de la población, es muchísimo. 4 de cada 6 fracasos escolares tienen que ver con la dislexia. Son muchísimos. Por tanto, ¿qué pasa? Vamos a hablarlo, lo comentamos. Yo he visto mucha diferencia entre un antes y un después, yendo a colegios, hablando con los chicos, por ejemplo, de secundaria, que son a lo mejor más mayores para entenderlo,
y decirles, chicos, tenéis un alumno con dislexia, un compañero, lo que hay que hacer no es dejarle de lado, sino totalmente lo contrario, de alumno tutor, apoyarle, estar encima, recordarle las tareas, estar encima con todo tipo de dificultades, para que el niño ruede, se siente confiado y a veces incluso esa dislexia se minimice, ¿no? ¿El déficit de atención está relacionado con la dislexia? Yo allí les llamo el primo hermano, ¿no? Porque realmente muchas dislexias vienen acompañadas del déficit de atención. No todas, pero un 30% sí. Y entonces, como son síntomas muy parecidos, ¿no? Y el tratamiento también de las adaptaciones son muy parecidas, sí que es importante resaltar que cuando se hacen o cuando pueden haber pensado que tienen dislexia sus hijos o sus alumnos, miren también si tienen un TDA detrás, un déficit de atención o una hiperactividad. Porque cuantos más detalles tengamos de ese problema, será más fácil hacerle una adaptación de la currícula a las personas con dislexia o TDA, ¿no? Porque uno encuentra a veces que los chicos dicen, a ver, me distraigo o comienzan a jugar, u otros comprenden muy rápido el mensaje, entonces se distraen y ahí es donde se pierden parte de la clase. Y en realidad son mentes brillantes, ¿no? Sí, sí, o sea, simplemente es que les llega la información alterada, porque les llega por una vía donde no tienen desarrollada. Yo siempre cuento lo de las hormiguitas o el cable, ¿no? Si nosotros vemos de aquí al ojo y eso está cortado, la información no acaba de llegar bien. Claro. Pero audiovisualmente entra por aquí, como decía de manera, también entra por el ojo y llega al cerebro con una vía como una autopista, ¿no? Claro. Entonces la información llega bien. Por más que digamos, repítelo, haz el examen mejor, vuelve a hacer 40.000 dictados, la letra esta la voy a poner 400 veces escrita para no hacer la falta, eso no sirve de nada. Eso es más frustración para el chico o chica con dislexia. Pero, por ejemplo, tenemos un ordenador hecho, por ejemplo, por Bill Gates, con el Microsoft Word, la gente hace lo que es el escrito y debajo se te marca si tienes una falta ortográfica. Eso es una buena manera de que el niño se fije, ostras, tengo una falta allí, voy a corregirla, veo cómo la corrijo y a lo mejor a la segunda o a la tercera seguro que no lo hace. Claro, es un buen método ese. Es un buen método. Bien. Y además no excluyente, porque estoy seguro que el Word le va bien al disléxico y al que no lo es. El braille solo lo aprenderá el ciego, pero la metodología audiovisual le va bien en clase para todo tipo de chicos, es atractiva para todo tipo de chicos, por tanto no excluimos a nadie. Estamos adentrados en otro tema. Vos estás hablando mucho de todo lo que es lo audiovisual. En la era de la pantalla, en la era digital, esto sirve muchísimo para transmitir conocimiento, porque hay como una vista, hay como todavía una lucha. Sí. Nosotros somos hijos del conocimiento a través del patrón de la palabra. Y sin embargo el conocimiento también puede venir por lo audiovisual. Se dice que la palabra es más profunda que la imagen y en realidad yo enseño esto en la facultad, digo, si uno sabe leer la imagen, no hay ninguna diferencia en la palabra, solo la forma en que se expresan, ¿no? Y se puede ver más. Usted trabaja en la televisión y lo sabe. Yo creo que una imagen dicen que vale más que 1000 palabras, ese es el dicho. Entonces, cuando uno la sabe leer, cuando uno sabe comprender la comprensión el contexto, la comprensión del todo, es muy rica la imagen. A ver, es el ejercicio perfecto de la memoria. No es lo mismo que nosotros recordemos el 11 de septiembre lo que pasó con las Torres Gemelas a que lo volvamos a ver. A verlo, exacto. Pero además que es que un disléxico, y además al principio hace 12 años cuando empezamos siempre poníamos el mismo ejemplo, el disléxico a lo mejor está leyendo, ¿no? El caballo salta la valla blanca y mientras está leyendo esto, el disléxico lo que hace es imaginarse un caballo saltando la valla blanca, ¿me entiendes? Entonces, ellos sí que lo asocian siempre a imágenes. Por ejemplo, cuando están en jardines o en primaria al principio, si tú le enseñas que decir, yo qué sé, melocotón, y le pones una ficha donde el melocotón, ¿no?, esté escrito y al mismo tiempo haya un melocotón, es una manera de que se acuerde de que siempre eso es un melocotón. Y cuando escuche y lea melocotón sabrá lo que es. Claro. Porque, por ejemplo, tienen muchas dificultades con el tema a veces del vocabulario. ¿Y qué es eso? O el esquema corporal. Esto es, dicen, el codo, pero a veces dicen la oreja, se equivocan. Tú dibújale el esquema corporal. Enséñale lo que es una oreja, enséñale lo que es un codo, enséñale lo que es un dedo. Y te puedo asegurar que es otro método audiovisual, lee la imagen, como usted dice, pero entonces funciona re bien. Sí. Además, yo soy convencido que lo audiovisual ayuda mucho más a la comprensión a todos los disléxicos, no a los disléxicos, porque cuando uno tiene que describir algo, cuando la gente tiene la imagen de lo que uno describe o cuenta, es más fácil de comprender. Lo que yo diga, que una ambulancia ha chocado con un taxi, si yo no tengo la imagen de la ambulancia y el taxi, me cuesta asociar estas dos imágenes. Ahora, cuando yo tengo la imagen, inmediatamente comprendo. Las parábolas.
hay distintos relatos que han tenido éxito como manera de comunicación porque se manejan con imágenes. No, yo te iba a poner un ejemplo. No es que no hace falta que nos vayamos al tema de la dislexia, por ejemplo, en el tema del amor. O sea, si tú envías un mensaje de texto, Sí. pues ahí intuir, ¿no?, el cariño que te puede expresar la otra persona que te lo envía. Ajá. Pero no es lo mismo, ¿no?, que a lo mejor ver la cara de sentimientos de la persona que te envía el mensaje. Claro. Eso es audiovisual porque Sí. es imagen. Sí. Entonces, se pierde mucha comunicación, ¿verdad? Sí. Por el tema de solo palabras. Solo palabras. O se puede llegar incluso a la malinterpretación. Hoy en día vemos muchas parejas que rompen por el WhatsApp, como dicen, ¿no?, por las malinterpretaciones que hacen con el tema a lo mejor de una frase que a lo mejor está hecha en un tono, pero tú no lees el tono en el WhatsApp. Pues esto es un mismo ejemplo. Realmente no se puede acabar de ver toda la comunicación, todo el contenido, todo el contexto, si no está hecho a través de imágenes o presencial. Bien. La palabra es muy bonita, pero a veces no acaba de reproducir todo lo que a lo mejor nosotros queremos sentir o enviar en el mensaje, ¿no? Bueno, acá hay un tema clave en la comunicación. En realidad dicen que uno se lleva la imagen de la otra persona en un 50% en sus gestos y en su energía, y el resto en lo que dice y cómo lo dice. Exacto. Entonces, por eso se ha avanzado mucho en el tema de la comunicación. Por eso Tenía que avanzar. Claro, los medios audiovisuales son muy importantes, por ejemplo, dicen para las campañas políticas, porque ahí uno lo conoce a los candidatos. Vos te darás cuenta que es diferente votar a gente que no la podemos ver, Exacto. que simplemente podemos leer lo que dijo. Hay muchas veces que votan viéndole en una campaña, ¿verdad? O viéndole en una entrevista de televisión diciendo, oye, pues este hombre realmente, como lo dice, es cercano, tal. Pues es que es importantísima la comunicación. Yo creo que debería ser importante y casi obligatoria para todos. O sea, no, yo hablo de disléxicos porque es lo que me toca, pero yo pienso que si en las aulas, ¿no?, enseñaran todas con computadoras, con pizarras digitales, con internet para poder ver en un momento concreto algo, etcétera, etcétera, los niños, sean cual sea su problema, aprenderían, como digo yo, como esponjas. Hay que ver cómo se desarrollan. Todos lo vemos, que a lo mejor tenemos primos pequeños, o yo con mis abuelos, ¿no?, o con mis padres, que nos dominamos mucho más en la tecnología que nuestros propios adultos. Por tanto, ahí está la demostración de que los niños muchas veces nos dan 3 vueltas en cosas tecnológicas. Será porque realmente le ponen mayor interés y al mismo tiempo hemos nacido en esa sociedad, en este momento, que es la de la tecnología, de la información, y por tanto no podemos quedarnos en los años picapiedra del libro y boli. Claro, claro. Hay que aprender a incorporar la nueva tecnología a los procesos educativos porque, a ver, los alumnos que tenemos al frente ya lo tienen incorporado. Este es el desafío de los sistemas educativos, que se tienen que estar revisando permanentemente. Deberían estar actualizándose. Porque viste que el proceso educativo es un acto de esperanza. Ay, es horrible. Sí, yo lo sé. Porque yo no sé, a veces me llego a pensar, digo, ¿qué intereses habrá por detrás para que realmente no se invierta en educación como se tiene que invertir y se envíe, digamos, de la manera que usted y yo estamos hablando ahora, ¿no? Que estamos diciendo, pues si esta es la manera más fácil de aprender y ahora mismo la más atractiva, porque a mí me gusta ver, yo tengo algún colegio en Mallorca, donde yo vivo, que es muy como del estilo que estamos usted y yo hablando, y hay que ver cómo los niños van felices a clase, van encantados, y eso a mí me encanta, poder ver cómo un niño quiere ir encantado al colegio. Yo no iba encantado al colegio, bueno, pero ellos sí, entonces será porque realmente es atractivo. Porque es atractivo. Bueno, que vos decís que pasará detrás. Alvin Toffler, un libro ya viejo que decía la tercera ola, ahí cuenta que en realidad una de las formas de manejar el poder es manejando la cantidad de información que uno emite. Entonces tal vez haya que pensarlo por ese lado. Y los medios tienen el cuarto poder. Es el cuarto poder, cumple un rol importante, eso es real. Para terminar, vivís en Mallorca y uno cuando piensa en España y la crisis de España y de Europa, a mí me enseñó un economista que cuando hable de crisis no diga que la crisis es igual para todos, y que en las crisis hay oportunidades. En Mallorca vive del turismo internacional, tiene mucho flujo. Increíble. Me imagino que ustedes no tuvieron los mismos síntomas de la crisis que tuvo el resto de España. Bueno, a ver, para hacer comentarios, yo creo que de una crisis se debe aprender. De una crisis se debe aprender, porque si estamos en crisis en España es por algo. Allí decimos una frase en mallorquín que dice así como dice,
no son tan ricos como pensábamos, que quiere decir no somos tan ricos como nos pensábamos. La gente empezó a vivir en el tiempo bueno por encima de las posibilidades. En vez de pedir una hipoteca, pedía 3. En vez de comprar un coche, compraba 3 Audis, por decirlo de una manera, o 3 Mercedes, o 3 BMWs. Nos hemos creído que esa burbuja y ese buen tiempo va a estar siempre igual. Y la economía hace así. Claro, siempre. tiene ciclos. De hecho, ahora está aquí, y si está aquí es para que vuelva a subir, lógicamente. Tengo que decir que en toda España parece ser, y yo me alegro, sea el partido que gobierne, yo lo que quiero es mirar bien por mi país, la economía está volviendo a su ritmo, está bajando un poco el paro, hay brotes verdes, como dicen allá, y en el caso, como usted bien dice, de nuestras Islas Baleares, de Mallorca concretamente, este verano ha sido impresionante, porque bueno, junio, julio y agosto son los meses fuertes, claro. pero es que empezó en, ¿qué decirte? Febrero no, pero marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y estamos en noviembre y aún están llenos los hoteles. Claro. Entonces, eso es un buen síntoma de que realmente somos un buen sitio para elegir. En agosto fuimos en el aeropuerto con más movimiento de todo el país. Era increíble ver cómo todos los aviones cada minuto, cada 2 estaban entrando, y los turistas que vienen del Reino Unido, Alemania, ahora muchos rusos también, entran dentro, invierten en Mallorca, y es verdad que allí llevamos creo que 9 meses consecutivos creando empleo. Claro. Por tanto, es un sitio de oportunidad, pero bueno, tampoco hay que confiarse. Yo lo que creo es que espero que los mallorquines y los españoles aprendan de los errores cometidos en la crisis, seamos más de mantener, de ahorrar, ¿no? Y eso será lo que realmente nos hará salir de la crisis y poder vivir dentro de nuestras posibilidades, normal, pero no por encima. Te hacía esta pregunta porque leí en varias oportunidades análisis de que se había achicado la cantidad de paro, gente que no estaba trabajando por el boom turístico, sí, pero que era temporal, porque eso tiene una temporalidad, ¿no? Y que había que entrar en un proceso más de largo plazo. Habría que ver. Es verdad que en Mallorca siempre los veranos que te comenta, los veranos y los 3 meses estos de junio, julio y agosto siempre han sido de mucha creación de empleo temporal, pero es que estamos en noviembre. Claro. Y no te digo yo que sigamos creando empleo, a lo mejor menos que en agosto, lógicamente, ¿verdad? Pero oye, por lo menos, como te decía fuera de micro, Baleares está aportando muchísimo al país, porque tanto en impuestos como en empleo y demás estamos haciendo que la media baje. Claro. Lo que nos gustaría a nosotros en las Islas Baleares es que nos cuidaran un poquito más. Claro. No queremos ser como Cataluña o como otros sitios que piden demasiado, porque nosotros yo creo que no podemos quejarnos, ¿no? Y hay que ser solidarios con todo el pueblo español. Porque pero el sistema impositivo es solidario, ¿viste? Exacto, es solidario, es solidario. El que más puede y se le reparte al que menos. Pero yo estoy encantado de ser solidario, pero hasta cierto punto. Pero hasta cierto punto. Porque sí, nosotros salimos de... Yo le pongo un ejemplo. Usted sabe que están las Islas Baleares y las Islas Canarias. Sí. En las Islas Canarias el impuesto a lo mejor es de un 10, de un 7%. Nosotros estamos pagando un 21%. Claro. Y somos las islas iguales, es verdad que estamos un poquito más cerca, pero es que a lo mejor yo quiero ir a ver a mis amigos menorquines que están en Menorca, en la isla de al lado, y tengo que pagar, para decirle en dólares, $180 para ir a verles. Y en Canarias pagan 40. Claro. ¿Me entiende? Entonces, me siento discriminado en mi propio país con islas parecidas, como decirlo de alguna manera, y con los canarios yo me llevo perfectamente, pero creo que es un problema incluso de España, que teniendo ese boom turístico que usted comenta, que traemos tanta gente, arrastramos tanta gente, al final los más, iba a decir puteados, somos los mallorquines o los baleares, ¿no? Que no podemos, en España hay AVE por todo, ¿no? ¿Sabe lo que es? El tren de alta velocidad. Sí. Nosotros no tenemos AVE, Claro. solo tenemos el avión para salir. ¿Y la capital dónde está? En Madrid. Claro. Cuando queremos ir a hacer cualquier cosa o ir a ver nuestra familia a cualquier lado, pagar avión. Y el avión es carísimo. Es caro. Y yo a veces me preocupo incluso por una persona de fuera de la península que tiene un familiar enfermo en Mallorca y no puede ir a verlo porque le vale $300 el vuelo. Claro. Entonces, ahí deberíamos hacer un esfuerzo, la verdad, todos los españoles para ayudar un poco. Yo dentro de lo que cabe me lo puedo permitir, pero sé que hay mucha gente que lo está pasando mal. Claro. Por eso, y a veces hablamos, ya le digo, de familias que quieren ver a la suya o que están enfermas, muchos padres que entonces viven fuera y tienen que ir sus hijos a cuidarlos un fin de semana o algo así. No podemos coger el AVE. Y el AVE nosotros también lo pagamos. Sí, por supuesto. Aportan todo. Pero bueno, son los temas pendientes, ¿no? Dentro de los países. Sí, así que, para que veamos que no cambia mucho, ¿no? No cambia, sí. Feli, Iñaki Muñoz, muchas gracias. Muchísimas